Bien, agradecemos a Peggy Rivas por este reporte a esta hora desde la frontera colombo-venezolana cuando son las 12:05. El doctor Ramón Guillermo Aveledo, representante vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, fija posición en torno a esta situación. Doctor Aveledo. Sí, lo que estamos es algo muy grave ante una situación que es irregular y queremos con toda responsabilidad así señalarlo. En unos minutos el doctor Jesús María Casal, actuando como abogado de la Mesa de la Unidad y en nombre de la mesa, el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI, introducirán un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque se trata de una violación, desde nuestro punto de vista, del artículo 50 de la Constitución. En el artículo 50 de la Constitución se establece con perfecta claridad que los venezolanos pueden ingresar al territorio nacional en cualquier momento y no requieren autorización alguna. Y además dice ese mismo artículo que consagra el libre tránsito, porque los venezolanos somos libres de ir y venir siempre que lo necesitemos y que lo deseemos. Ese artículo igualmente establece que la pena de extrañamiento es imposible de imponer por parte de ninguna autoridad pública. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Contrario a la costumbre, se cerró la frontera, se cerró de un modo hermético. Los colombianos que están aquí no pueden ir hacia Colombia, los venezolanos que están en Colombia no pueden venir, porque no es que sean colombianos que están viniendo, son venezolanos con cédula de identidad venezolana que deben regresar a su país. Ahí como se ven niños, hay personas que trabajan allá o que tienen alguna diligencia que hacer, porque la frontera es una zona, no es una raya. Eso no es un alambrado, la frontera es una zona de convivencia y constantemente hay gente del Táchira, como también ocurre en el Zulia, como también ocurre en Apure o en Barinas, en Colombia y al revés. Entonces este cierre es completamente irregular y hemos tomado esta decisión de recurrir buscando un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo. No hay, nos decía nuestra corresponsal, doctora Aveledo, Peggy Rivas, en el estado Táchira, no ha habido hasta ahora un pronunciamiento por parte de las autoridades. ¿Cuál sería entonces el llamado? No lo ha habido. Debería simplemente, como el ministro del Interior, el día jueves, en un mensaje de Twitter, a las 11:30 de la mañana, 11:28, anunció que desde ese día a las 6 habría esta restricción. Bueno, el propio ministro podría permitir el tránsito sin necesidad de que se pronuncie el Tribunal Supremo, porque se trata de una violación al derecho al libre tránsito, que es una garantía constitucional. Eso tengámoslo claro. Nunca el cierre de la frontera, que por cierto ocurre siempre 24 horas antes de la elección, no puede restringir a venezolanos el paso, el regreso a su país. Eso es una cosa que no se puede hacer, es una medida de seguridad para evitar problemas en la elección, pero nunca a ningún venezolano se le puede evitar, se le puede impedir ese tránsito. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Por supuesto, queremos que el país lo sepa, pero estamos ocurriendo ante el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo se pronuncie, porque el amparo debe producirse en la brevedad de inmediato para poder restablecer la vigencia del derecho constitucional vulnerado. ¿Por qué se toma esta decisión con 3 días de anticipación y se rompe con lo que se ha venido practicando siempre, doctor Pues Aveledo? tengo una idea al respecto, pero quiero evitar hacer conjeturas porque estamos en esa etapa en la cual no hay campaña electoral y podría alguna autoridad interpretar que se trata de argumentos dirigidos a inclinar el voto de la gente en un sentido u otro. Pero esto nunca había ocurrido. Es completamente inusual, tiene además esa circunstancia de carácter constitucional y yo creo que obedece a una incomprensión acerca de la naturaleza de la vida en la frontera. Hay una incomprensión con relación al Táchira, que no es la primera que se presenta, pero yo quiero evitar los juicios de valor de modo que no pueda de ninguna manera este anuncio que hacemos del uso de un derecho constitucional confundirse con campaña electoral, ni mucho menos, cosa que no deseo hacer, porque yo soy una persona respetuosa, así como le pido al gobierno que respete las leyes, también por supuesto empiezo respetándolas yo mismo. Doctor Aveledo, una de las inquietudes que surgen tras este cierre es porque no hubo antes un pronunciamiento por parte de los voceros de la oposición para denunciar esta situación. Porque se ha estado buscando, ha habido desde el comienzo, por supuesto, distintas gentes en el Táchira diciendo, localmente así lo hicieron. Hubo comunicaciones aquí con este canal que le dio, digamos, una vigencia nacional a la noticia. Los directivos de la Cámara de Comercio
del Táchira, distintos voceros de la sociedad tachirense y por supuesto nuestros diputados al Consejo Legislativo, los dirigentes políticos tachirenses. Ahora, llegado a este punto en el cual en víspera de elección la cosa no tiene solución, pues tuvo que tomar cartas en el asunto la Mesa Nacional. Aquí es donde está el Tribunal Supremo, de manera que aquí es donde se puede introducir el recurso, y nos pareció que era conveniente que la opinión pública del Táchira y del país lo supiera, que estamos ocurriendo ante el Tribunal Supremo. Nosotros somos gente que siempre procuramos actuar con mucha responsabilidad y que no hacemos algo hasta que no es indispensable, siempre buscando la solución, digamos, de buenos oficios, la solución sin necesidad de crear traumas, porque lo que a todos nos interesa es un proceso electoral transparente, un proceso electoral limpio, y ya cuando llegamos a este punto, que es un punto límite, estamos obligados a proceder dentro de lo que la ley nos garantiza. Doctor Aveledo, otra de las inquietudes que surgen, le preguntábamos sobre el porqué de esta medida, y es cuáles son los efectos que puede tener en este proceso eleccionario que está a horas de producirse. Bueno, tiene el efecto, desde el punto de vista electoral, el efecto de que le impide ejercer su derecho al voto a ciudadanos venezolanos. Eso es el efecto desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista general, son venezolanos que tienen derecho a venir a su país, que viven aquí, o que tienen alguna relación allá en Colombia, como en norte de Santander o en Santander, como es perfectamente habitual. Lo mismo que hay muchos colombianos que tienen relaciones en el Táchira. Eso es una cosa perfectamente habitual, perfectamente normal, es parte de la vida de esa región, y es una grave incomprensión de la vida en esa región la que inspira una medida como esta. ¿Y podría una medida de esta naturaleza favorecer a uno u otro sector que está en pugna en este proceso electoral, doctor? Bueno, yo creo que los venezolanos, el derecho al voto es además personal y además secreto. Me imagino que habrá gente que está en esa situación que quiere votar por un candidato o por otro. Eso, mi problema hoy en día no es por quién quieren votar, mi problema hoy en día es que tienen derecho a hacerlo, porque son venezolanos, y no tiene derecho la autoridad a impedirle su ingreso a su país, a su patria, que es Venezuela en este caso, como tampoco tiene derecho a impedir el regreso a Colombia de los ciudadanos colombianos que vinieron a hacer diligencias, por ejemplo. Como ahora, por la paridad cambiaria, es más barato comprar aquí que allá. Mucha gente viene a comprar en San Antonio o en San Cristóbal para gente de Colombia. Bueno, ahorita, por ejemplo, con los útiles escolares y todas esas cosas, porque allá hay un año escolar distinto en el caso de Colombia. Bueno, esas cosas pasan porque son propias de la vida en esa región, porque yo insisto mucho que siempre comprendamos que a veces de la capital no es tan sencillo hacerlo. La región, la frontera no es una raya, no es un borde, una barrera. La frontera es una zona donde conviven dos pueblos, conviven constantemente, comercian, tienen interrelaciones culturales, interrelaciones familiares, así que eso hay que tenerle conocimiento, comprensión y respeto. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, son las 12:13, el doctor Ramón Guillermo Aveledo permanece con nosotros, enseguida regresamos. Atentos. Doctor Aveledo, ¿han tenido ustedes comunicación con alguna autoridad del CNE para plantearles la situación en la frontera, doctor Aveledo? Sí, esta mañana temprano me comuniqué con el rector Vicente Díaz a objeto de ponerlo en autos, de decirle que esta situación estaba planteada y de decirle que nosotros ocurriríamos ante el Tribunal Supremo. Por cierto que a esta altura, recién cuando estábamos en comerciales, me informaron de mi equipo que no ha sido posible localizar al secretario de la sala o al secretario de guardia en el Tribunal Supremo para consignar el escrito, que es una cosa que llama la atención, y aprovecho que estamos hablando por aquí para que esté alguien allá. Nunca, el amparo es 24 horas al día, siempre puede presentarse un amparo constitucional porque hay que proteger los derechos constitucionales de los venezolanos en todo momento. Eso es una cosa procesal y por lo tanto hago un llamado pues para que se presenten allá para poder recibir nuestro escrito, que como dije lo introducirá en nombre nuestro el doctor Roberto Enríquez, presidente de COPEI, porque es uno de los partidos postulantes del candidato Pérez Vivas en el estado Táchira, y por lo tanto tiene interés directo en la elección, lo mismo que estará asistido por el doctor Jesús María Casal,
que es un profesor de Derecho Constitucional muy prestigioso, el doctor Manuel Rojas Pérez, que son del equipo jurídico de la Mesa de la Unidad. ¿Y qué respuesta le dio en su momento el rector Díaz ante el planteamiento, doctor? Esperaba de él no una respuesta, sino que estuviera informado de esto, de los efectos de hacer la gestión que corresponda desde esa autoridad, porque no se trata de una acción de plan república, y en esto cuando el gobierno, porque esto es el ministro del Interior, toma esta decisión, en realidad corre el riesgo de involucrar al plan república en algo que no le corresponde. Así que es una decisión del Ejecutivo comunicada por el ministro del Interior, y por eso es que hemos dejado constancia de ello en el escrito que vamos a introducir. Vamos a hacer una nueva pausa, son las 12:24 del mediodía, sigue con nosotros el doctor Ramón Guillermo Aveledo, ya volvemos con más para ustedes. Continuamos, son ahora las 12:30. Queremos dedicar los minutos que nos quedan en esta conversación que hemos estado sosteniendo con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, la importancia de las votaciones o la votación o el acto de votar en estas elecciones regionales. Doctor Ramón Guillermo Aveledo, muchas circunstancias han venido acompañando todo este proceso hasta que llegamos finalmente a este 16 de diciembre. Doctor Ramón Guillermo Aveledo. Bueno, votar es muy importante porque es nuestro derecho y no tenemos por qué renunciar a nuestros derechos. Pero además de eso, porque lo que elegimos este domingo, que son los gobernadores de Estado y los consejos legislativos, pueden tomar decisiones que afectan nuestra vida. Entonces, si ustedes ven las competencias que tienen las gobernaciones de Estado, dentro de este Estado federal y descentralizado, competencias como la policía, como la vialidad, competencias muy importantes, si esas competencias no están adecuadamente atendidas, pues entonces nos perjudicamos nosotros como ciudadanos. Así que es muy importante influir en una decisión que finalmente influirá en nuestras vidas. Así que yo invito a todo el mundo a votar. Yo, por cierto, no voto, yo voto en Libertador, así que no elijo gobernador, porque el Distrito Capital no tiene gobernador, nos toca votar el año que viene en las municipales. Pero el hecho de que yo no vote no quiere decir que para mí no sea importante esta elección. Entonces, todos los venezolanos que residen en estados de la República, que tienen ese derecho, que no se pierdan la oportunidad de influir en el futuro de su región y de su país. ¿Cómo llega el venezolano a estas elecciones, doctor Guillermo Aveledo? ¿Cuáles son las variables que han estado considerando los venezolanos que puedan ser determinantes, que eventualmente se conviertan bien en barreras, bien en oportunidades para lo que se quiere, el objetivo que se tiene de estas elecciones regionales? No, yo creo que los venezolanos hemos aprendido a valorar la elección de gobernadores, el gobierno regional, y el hecho de tener cerca de nosotros, a la mano, una instancia del poder legitimada por el voto popular, pero además que tiene atribuciones, que tiene competencias, y que podemos ocurrir como ciudadanos o como comunidades. Ahora que hay todo este movimiento, esta nueva realidad de los consejos comunales, que bien aprovechados y concebidos dentro de la Constitución como una cosa plural, pueden ser muy útiles. Ahora, un consejo comunal, por ejemplo, necesita de un gobernador fuerte y de un alcalde fuerte a quien plantearle cosas, a quien plantearle soluciones, a quien hacerle reclamos. Es mucho más sencillo ahí cerquita, en tu región, que en la capital de la República. Así que, bueno, a votar que es muy importante. Y yo creo que esta conquista de los gobernadores elegidos, que fue algo por lo cual luchamos los ciudadanos desde hace mucho tiempo, y esta conquista de descentralización, yo que soy una persona de provincia, que vengo de una región, que soy del Estado Lara, y siempre esperábamos un cambio con relación al centralismo, administrar todo en la capital. Ahora tenemos eso, ahora está más consagrado en la Constitución, tenemos que defenderlo, tenemos que protegerlo, así que a votar mañana, que es un voto muy, muy importante. Bien, queremos agradecer la presencia en nuestros estudios del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Gracias, doctor. 12:33 del mediodía, momento de una nueva pausa y ya volvemos con más para ustedes.